A propósito del aniversario luctuoso de Gaby Puente, una poeta, escritora poblana, me gustaría, quisiéramos resaltar un poco acerca de su trayectoria, sobre todo porque en la universidad hicieron este número dedicado a ella. Yo lo siento como un homenaje. Entonces, nos gustaría como hablar un poco acerca de quién fue Gaby Puente, cómo se definiría su estilo poético, su voz poética. Pero antes de continuar hablando sobre esto, me gustaría hacerte una pregunta sobre quién es Gaby Puente. ¿Cómo presentarías a Gaby Puente ante la gente, ante el público que no la conoce? Sí, bueno, Andrea, primero que nada agradezco el interés de tuyo, de personal y además el del propio diario de Consulta, el de Rodolfo Ruiz, por difundir e interesarse un poco en la historia de la literatura en Puebla y de la cultura y de personajes que son importantes y que han dejado una huella en el ámbito, sobre todo de la literatura, en este caso cuando hablamos de Gabriela Puente. Y respondiendo a tu pregunta de quién es Gaby Puente, parece una pregunta muy pertinente porque pues obviamente no todos la conocen y a pesar de que ella era una poeta muy popular, ¿no? Y una escritora muy popular y conocida en Puebla. Yo creo que era la poeta pues más reconocida y más conocida y más afamada en nuestra ciudad, ¿no? En la ciudad de Puebla. Tenía muchos amigos, era muy sociable, entonces eso también ayudaba mucho y con muy buen humor, lo cual ayudaba mucho también a tener la cercanía de la gente. Pues bueno, Gaby Puente es una escritora que básicamente escribió poesía y que falleció el año pasado. Y como bien dices, en este número de la revista de la Universidad Autónoma de Puebla se hace un homenaje a su literatura. Ella publicó alrededor de 5 libros en distintas editoriales, ganó algunos premios, como el Premio Nacional de Poesía Navachiste, y además de eso, pues yo creo que era además de ser poeta y escritora, creo que también era una artista pues, un poco más completa, más compleja, porque también pintaba, también se dedicaba a hacer un poco ensambles y arte objeto y performance, porque también tenía un lado muy histriónico y teatral. Hizo varios performances, como por ejemplo el hecho de haber simulado su muerte en un ataúd. Ella vivía en el centro histórico de la ciudad, entonces hizo todo un simulacro de funeral en el que muchos de sus amigos la cargamos en el féretro y la llevamos a Profética a velar, estando ella viva, ¿no? Entonces es uno de los performances que hizo, de los muchos. Además también era una persona que le gustaba mucho el rock, fue rockera, formó parte de un grupo, le gustaba mucho la música alternativa también, el arte popular, la poesía, sobre todo, pues le gustaban los poetas beats, los poetas malditos, la poesía un poco rebelde, de voz en cuello. Entonces, era un personaje verdaderamente y además, como deambulaba por las calles de la ciudad, pues era un personaje también que ya formaba parte del teatro del centro histórico. Se la vivía un poco entre Profética, la librería que está en la 3, entre su casa, que estaba también muy cerca, unas cuantas calles, y, y en Dormevela, que era un centro, digamos, de talleres y culturales que están por el Pariam. Entonces ese era como un poco su circuito, así que ella se convirtió también en un personaje más del centro histórico, además de que fue una poeta muy querida y que tuvo muchos alumnos, porque también fue profesora, fue tallerista, le encantaba el cine, también dio algunos talleres de cine, pláticas cinematográficas. Yo creo que era un artista en toda la extensión de la palabra y no Claro. solo una escritora. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que leer la revista te da como un acercamiento, totalmente a ella, ¿no? Porque son varios artículos en los que hablan desde varios aspectos acerca de quién era Gaby Puente, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención algunas características de ella porque se describe como una persona que iba en contra de todos los estatutos. Por ejemplo, Puebla, que es una ciudad muy conservadora, entonces ella rompía con todas estas ideas conservadoras y, por ejemplo, tú que eras cercano a ella,
que fuiste muy cercano a ella, ¿cómo veías que ella lidiaba con este asunto, con estos asuntos que iban totalmente, porque incluso ella había crecido en una familia muy, muy religiosa, ¿no? Entonces, ¿cómo ella lidió a lo largo de su vida con, con estas situaciones? Claro. Sí, bueno, sí, como tú bien dices, ella nace en el seno de una familia acomodada en Puebla, una familia que vivía en el centro histórico de la ciudad. Ella estudia también igual en colegios, ¿no?, particulares, es decir, su vida se desarrolló en una familia poblana tradicional y sin embargo, pues rompió con los cánones tradicionales de diversas maneras, ¿no? Desde su manera de ser, su manera de conducirse, la ironía que tenía hacia las convenciones y las tradiciones sociales. Y la verdad es que nació con una inteligencia privilegiada, lo cual le permitía, pues, un poco darse cuenta de la cierta hipocresía, de lo vacío que son las convenciones, ¿no? De lo huecas que son también las tradiciones cuando estas no provienen pues de una convicción personal. Entonces Gaby nació con esta inteligencia para poder darse cuenta de las apariencias, ¿no?, en la forma de vida cotidiana y romper con ellas, además, porque también se necesita no solo ser inteligente, sino también ser valiente. Y Ujú. ella fue una mujer muy valiente que vivió como quiso, fue un espíritu libre, por llamarlo de algún modo, y pues la verdad es que disfrutó mucho la vida, pero porque tuvo también la valentía de romper con los cánones, ¿no? Con los cánones sociales, y creo que es un gran ejemplo de vida, porque pues también le tocó a ella una época un poco mucho más conservadora y tradicional que la que hoy día, ¿no?, deambula por las calles de Puebla. Yo me acuerdo que ella me decía: Miguel, ahora todas mis amigas que antes me veían como la loca rebelde, ahora vienen a buscarme. Y cuando Gaby era la relegada de alguna manera, ¿no? Y yo le decía: ¿por qué te vienen a buscar, Gaby? No, porque ahora ya son divorciadas, sus hijos ya andan en problemas, es decir, ahora sí se dieron cuenta de que la vida no era así de ese modo tan controlable como la querían ver, ¿no? Sí, es interesante la vida de Gaby Puente y es todavía interesante saber que es pues un personaje de Puebla, ¿no? Originario de Puebla. Y ahora me gustaría, por ejemplo, preguntarte, ¿qué tan relevante crees que es el trabajo, el legado poético de ella? A lo mejor no solo como para nosotros como Estado, ¿no? O como ciudad, sino a nivel nacional, ¿crees que tenga alguna relevancia? O desde tu punto de vista, ¿qué sientes que aporta este legado literario de Gaby Puente? Sí, lo que yo creo es que Gabriela Puente encarna muchas aristas, porque no se le puede ver solamente por el lado del valor literario, del cual me gustaría también hablar, sino que también encarna pues muchas singularidades. Una de ellas es que era una mujer con bastante humor e ironía, entonces tú te sentabas junto a ella y te la pasabas muy bien porque se pitorreaba de medio mundo y de media cosa, ¿no? Entonces te la pasabas a la carcajada. Y eso es algo raro, el humor en la literatura y el humor mismo ya en las personas, pues es una virtud que hoy día escasea, ¿no? Además de eso, era una mujer que iba un poco a contracorriente en un mundo de hombres, de escritores de hombres, pues ella finalmente se imponía con su propia voz. Seguramente le costó mucho más trabajo que a otros, ¿no? Por todas las desigualdades de género que conocemos, ¿no? Y Gaby, pues de alguna manera se impuso. Y no solo era una mujer, no solo tenía un gran humor, era una ironista, sino también pues, era una mujer muy valiente, como te decía, que rompió un poco con las formas tradicionales de la femineidad. Y luego, por si faltaba más, pues una gran escritora, ¿no? Con una poesía distinta. Las mujeres de su época no escribían como ella escribía, ni nosotros mismos, ¿no? Era de alguna manera una adelantada, pues escribía una poesía suelta, rebelde, ponzoñosa también, ácida, con rabia. Es decir, una poesía a la que no estábamos acostumbrados y que además no forma parte del país común y tradicional del paisaje poético ni poblano ni nacional.
Entonces, yo creo que cuando te cuento todas estas aristas, pues estamos frente a una persona que realmente trasciende las barreras locales y que trasciende también los esquemas a los que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Frente a la figura del escritor o del literato. Por eso es que yo creo que es un personaje muy importante en la historia del arte y la cultura en Puebla, y también un personaje importante pues en el paisaje de la cultura mexicana y latinoamericana. Sí, sí, es interesante y ahora voy a hablar un poco, bueno, me gustaría que hablaras un poco de la revista, ¿no? O sea, ¿cómo surge la idea? ¿Fue tu idea? ¿La propones? ¿Y cómo se van sumando todas las demás personas para también hablar un poquito acerca de quién fue Gaby Puente, ¿no? Pues sí, como tú sabes, la revista Universidad, pues es una revista que ya tiene 10 años publicándose gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es finalmente quien la configuró, quien la fundó, y cada número se dedica a cierto tema o a cierta persona. Hemos dedicado números a muchos poetas como a Bonifaz Nuño, poeta mexicano, a Raúl Gómez Hattin, poeta colombiano, pero también se le hemos dedicado a pintores o a algunos temas filosóficos en particular. Y este número, pues está dedicado, el número 38 de la revista, está dedicado a Gabriela Puente. Y lo que se pretendió un poco es como dejar en claro un poco también las aristas que te acabo de contar, ¿no? Por ejemplo, a Gaby le gustaba mucho el rock, la música, y hicimos una portada muy parecida a la revista Rolling Stones, ¿no? Y que es ¿no? Esta portada. Y además le gustaba mucho Janis Joplin, entonces aquí sale toda despeinada, igual que a la usanza de Janis Joplin. Y quisimos invitar no solo a académicos especialistas en la literatura poblana, como Alicia Reyes, por ejemplo, como Beatriz Meyer, sino que también quisimos invitar amigos cercanos de ella, como luego fue Isabel González, escritora también, como Judith Tiburcio, fotógrafa muy amiga de ella, figuras importantes también en la vida poética de Gabriela Puente, como el maestro y poeta Enrique de Jesús Pimentel, amigos cercanos como Miguel Andrade, exalumnos que tuvo Gaby, como lo fue Abigail, como lo fue Tufik, que también escriben en la revista. Todo esto para dar como una figura mucho más completa de la escritora y de la persona. Así entonces podemos encontrar quienes nos hablan desde el paradero del estudiante, del tallerista que convivió con ella como su profesora, quienes la estudian meramente como una poeta, quienes estudian su literatura y hablan de su lírica, como lo es el ensayo de Alicia Reyes, o una combinación, como lo es la de Enrique Pimentel y Beatriz Meyer, que fueron personajes, escritores muy cercanos a ella, figuras que aportaron mucho para el desarrollo de Gaby, pero que en cuestiones literarias, pero que también fueron sus amigos entrañables, ¿no? Lo propio puedo decir de mí, que yo quería resaltar la poesía de Gaby, pero a la vez un poco el personaje ante el que estaba yo, ¿no? Un poco difícil porque la cercanía de la amistad te hace que te inclines hacia ciertos lados, ¿no? Hacia que te gane un poco el corazón y dejes a lo mejor de lado la, la literatura y el valor literario de la obra de Gabriela Puente. Y también en la revista, siendo muy lúdicos, porque somos muy juguetones, quisimos incluir un póster de Gabriela Puente, también a la usanza de las revistas de música, ¿no? Es que traían los pósters de los Rolling Stones o ¿no? de algún rockero. Y quisimos dar una muestra importante de su poesía para que el público, el lector que no la conoce, pueda acercarse y leer sus poemas, de tal suerte que Miguel Andrade, poeta poblano, hizo una antología de los poemas de Gabriela Puente, y en medio de la revista pues viene una antología, una selección de poemas de toda la obra de Gabriela Puente, ¿no? De cada libro, Miguel Andrade seleccionó algunos poemas que consideró debían estar en la antología, así que el lector no solo lee ensayos sobre Gabriela Puente, sino que también se acerca a la obra de Gabriela Puente escrita por ella misma,
a través de esta antología poética de Gaby, ¿no? Y bueno, ya si terminan enamorados del personaje y de la poesía de Gaby Puente, pues ya pueden sacar el póster y pegarlo en la cabecera de su cama si quieren, ¿no? Sí, sí, es una buena idea, es una buena idea. A mí me pasó un poco así. No, bueno, finalmente, última pregunta. ¿Cómo Sí. te gustaría, o sea, ahorita ya hablaste mucho de ella, en la revista hay como también como varias facetas en las que se trata a Gaby Puente, pero nada más por último, ¿cómo sientes que debería ser recordada Gaby Puente? Pues mira, yo creo que debe ser recordada a partir, en gran medida, de sus letras. Es una poesía singular. Bueno, toda buena poesía es singular, de hecho, porque si no, no sería una buena poesía. Pero su poesía tiene una singularidad que de alguna manera rompió estilo, rompió época en la literatura poblana y que además puede ser atractiva para quienes les gustan los temas pues un poco más fuertes como es la muerte, como es la rabia, la ira, como lo es Erotismo. el erotismo también, ¿no? La sexualidad, sobre todo, qué bueno que lo dices, Andrea, ¿no? Es una poesía que está impregnada de bastante sexualidad y erotismo, también de violencia, de crítica, es decir, es un licuado que, que realmente simbra y que te hace sentir y distinto, porque es una poesía, como te decía, extraña para la poesía tradicional en Puebla y en México. Y yo creo que quienes se acerquen a su lectura se dan cuenta pues del tipo de persona de quien estamos hablando, porque además su propia literatura era muy dinámica, es decir, en algunos inicios de su poesía hacía versos tradicionales, después empezó a escribir poesía en prosa, luego un poco de cuentos, pequeñas historias, de pronto estuvo metida en temas que tenían que ver con las drogas, el sexo, la muerte, se salía de ellos y se iba a poemas más amorosos, es decir, su poesía misma también tiene esta versatilidad, sin dejar de perder la voz de Gaby, que siempre fue pues, una voz fuerte, ¿no? Y rebelde. Yo creo que valdría la pena que te leyera yo uno o dos poemas de Ok, Gaby, cortos, ¿no? Digo, para aprovechar que ya estamos, ¿no? Ya que sí, estamos sí, sí, entrados en claro, esto. claro, claro, para que la gente también los conozca. Sí, y mira, de los poemas que vienen en la selección, que se hizo en la antología que está aquí mismo en la revista. La idea también es que estos poemas que están en medio de la revista puedan desprenderse y hacer una antología propia, ¿no? Un libro aparte de la propia revista, ¿no? Así como el póster que se desprende, ¿no? Este es un poema que le gustaba mucho leer a ella y que pues la verdad yo voy a demeritarlo porque mi voz pues no, la verdad es que quien mejor lo leía era Gaby, ¿no? Pero bueno, yo lo leo y es zum, 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 atraviesan los autos, se corretean, zum, todos con prisa, zum, 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 8 de la mañana, zum, zum, la hora carrera, los tacones corren, zum, con los niños que también corren y lloran, zum, zum, los trajeados, zum, zum, ya sudan, zum, los niños a las escuelas, los trajeados a las órdenes de otros trajeados que están a las órdenes de sus esposas y de sus amantes y de sus madres que obedecen al televisor, y a Dios, zum, que está a mis órdenes, zum, zum, que le hago caso al demonio, zum. Sí, sí, es uno de los más populares que se repite constantemente en la revista. Y sí, 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 creo que como que la representa en muchos sentidos, ¿no? Sí, mira, este es obituario, también está en Ujú. la antología, en la selección. Obituario, quisiera morir por tanto amor perdido y lágrimas, y antes de mi entierro, quiero que te encierres en mi ataúd, te frotes, me frotes, nos vengamos, nos besemos y me digas adiós. Sí, ese también me gusta mucho. Ese está muy padre. Y te agradezco mucho el tiempo. Te Andrea, no hay por agradezco. qué. ¿Mandé? No, no hay por qué, Andrea. Yo encantado
y además agradecido de que puedan darle difusión pues a este número que ya pareciera ser conmemorativo, ¿no? Por el año que cumple Gaby de Sí. haberse ido y que le den la difusión de vida. La revista, como tú sabes, puede encontrarse ya en las librerías de Puebla, así que quienes nos escuchen pues, y les despierte curiosidad, pues podrían ya precipitarse a ir por la revista, ¿no? Sí, y yo creo que bien vale la pena, ¿no? Porque es un personaje poblano, entonces está en las librerías disponible. Y pues bueno, nuevamente te agradezco el tiempo, la disposición y pues gracias. No, gracias a ti, Andrea, que estén muy bien y saludos a todos por allá.